Hola Lick, bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, ya Diego también se va uniendo. Ahí disculpen por el cambio, pero pues, era una junta sobre un evento que vamos a realizar y como no pude estar en la anterior, ya era mucho. Faltar 2 veces, luego batallé más para ponerme al corriente. Entonces, es de la misma universidad, así que muchas gracias por la espera. No los voy a entretener mucho, de hecho. Son varias cuestiones que les quiero compartir sobre esta clase. Entonces vamos eh, a iniciar. No voy a poner una presentación en sí porque ustedes ya conocen mi forma de trabajar, mi forma de calificar. Ya como quiera les voy a compartir un documento entre semana donde van a venir los temas que vamos a desarrollar, los mecanismos de evaluación que vamos a tener y la forma en que vamos a trabajar. Pero hoy quise tenerlo más así platicado, sobre todo porque hasta el día de ayer la clase no se iba a dar, entonces me avisaron ya de última hora que siempre sí se va a impartir esta materia, gracias a que ustedes llegaron a inscribirse, entonces lo cual, pues la verdad, celebro mucho, tanto para ustedes como para la universidad. Primero que ustedes puedan continuar con sus estudios de maestría, que es algo muy importante, en la medida de lo posible que ustedes puedan dar continuidad y puedan concluir con esta materia, pues va a servir mucho para su carrera. Ahorita la verdad hay mucha competencia afuera y esta cuestión de la pandemia pues también está haciendo que muchas empresas o instituciones públicas sean muy selectivos con su personal. Desgraciadamente es una realidad que estamos viviendo, que si se tiene que elegir a alguien que, que tenga que entrar dentro de este reajuste económico, reajuste laboral, pues van a elegir a los menos preparados, a los menos capaces o a quien cuenten con menos credenciales. Entonces, creo que por esta parte es muy importante que ustedes puedan continuar con sus estudios. Entonces, pues para empezar, felicitarlos, que también son de los afortunados en poder dar continuidad. Espero que digamos así, en lo que resta del Tetra. Esperemos también que otros compañeros se animen o que se les dé la oportunidad de poderse incluir en esta clase. Todavía existe la posibilidad. Recuerden que siempre tienen 3 semanas eh, para poder inscribirse en cualquiera de las modalidades, ya sea licenciatura o posgrado. Posgrado no es la excepción, entonces van a tener 3 semanas para poderse inscribir y pues esperemos que algunos otros compañeros lo puedan aprovechar. Por ahí si conocen a alguien que crean que pueda estar ahí entre que si me continúo o no continúo y tienen la posibilidad, si lo pueden animar, se los agradeceríamos bastante. Serviría para esa persona poder continuar con sus estudios, serviría para la clase contar con más compañeros y tener más retroalimentación de los temas que vamos a abordar y serviría a nivel institucional el que la universidad pueda seguir dando continuidad a sus estudiantes. Entonces, pues hoy precisamente es para eso, darles la bienvenida. Creo que ya no es necesario que nos presentemos, ya nos conocimos, bueno, ya nos conocíamos también de tiempo atrás. Ya sabemos la forma de trabajar, la forma de desarrollarlo y pues más que nada lo que les quiero compartir hoy son los temas en los que vamos a trabajar, algo así brevemente de la forma en que se trabajaría. Bueno, sí les voy a compartir la presentación, pero nada más una parte de las fechas para que si quieren apuntarlas ahorita y tengan presente cuáles son las fechas importantes. Permítanme tantito, nada más pongo la presentación y les empiezo a compartir. Ahí va, porque esta cosa es lenta. Creo que no compartí la pantalla correcta. A ver, creo que ahí sí. Ahí están viendo una presentación que dice fechas importantes.
Sí, que es el medio término, el 31. Claro, así es, perfecto, gracias Diego. Efectivamente, vamos a tener una evaluación intermedia. Recuerden que en el pasado tuvimos una evaluación. Creo que en el pasado exageré un poquito. Creo que los casos que les puse no fueron tan sencillos. La mayoría bajó o sacó un promedio pues medio bajo. Entonces por eso a algunos les asigné algunos puntos extra para no dejarlos tan bajo en la calificación. En esta ocasión pues ya no seré tan duro en esa parte. Pero sí vamos a tener una evaluación el 31 de octubre sobre los temas a los que lleguemos en ese día. Entonces, vamos a ver temas relacionados con, obviamente, la ética, la deontología jurídica, cuestiones axiológicas y casos, principalmente casos que son los que vamos a desarrollar. Y la idea es que ustedes trabajen en un ensayo que va a ser de manera libre. Ahorita les explicaré más o menos en qué van a consistir. Y pues les voy a mostrar como quiera aquí los temas. Esto es nada más la lista. Es que las iba a poner en una presentación. No me traigo el programa en Word porque es muy extenso, que define cada uno de los temas. Y aparte de que no voy a atender a la literalidad del temario, porque lo voy a actualizar un poco y voy a meter algunos temas que son de relevancia y también agarrar algunos temas que van muy relacionados y conjuntarlos en un solo tema. Entonces por eso no les muestro todo el temario, porque aparte de que es extenso, tendría que irme detalle a detalle con cada uno de los temas cuáles sí voy a tocar y cuáles no voy a tocar, para dejarlos en claro, pero esto sería los temas, los títulos de los temas, y cada uno tendría un subtema en específico, donde la siguiente semana veríamos el tema de introducción al estudio de la ética, donde vamos a hablar sobre lo que es la base, la esencia de esta rama de la ciencia de la filosofía, que es la ética. Ustedes ya llevaron la materia de ética en licenciatura. No sé si la llevarían con el maestro Belardo o la llevarían con alguien más. Fue con otra maestra, solo que no me acuerdo ahorita del nombre, pero no, No, no fue con Abelardo. muy bien. ¿Los dos fueron con la misma o con diferente? Sí, estuvimos con la misma maestra. No era el licenciado Belardo. Ah, muy bien. Bueno, les comentaba, digo, decía de Abelardo porque habíamos compartido una serie de materiales él y yo, entonces creo que algunas cosas podrían ser muy parecidas de lo que vieron allá a lo que van a ver conmigo. Más no sé si con su maestra qué temas hayan abordado, si abordaron casos también. Si ustedes, miren, yo voy a hacer una depuración entre semana de los temas que voy a eliminar del temario y los temas con los que nos vamos a quedar nosotros, y les voy a presentar un programa donde ya va a venir un poquito más específico. Sí me gustaría que me dijeran si algunas cosas ya las vieron y platicar yo con ustedes qué es lo que vieron, para ver qué tan a profundidad vieron cada uno de los temas, para yo no ser repetitivo con lo que les hayan impartido allá. Las materias son muy parecidas en algunos temas, pero yo creo que depende mucho del maestro qué tan profundo ven un tema o qué tan adelantado van en algunos temas. Por ejemplo, a mí no es por querer sobresaltarme ni nada, pero sí me gusta ir adelantándome en algunos temas que yo veo que van a ser motivo de agenda nacional. Lo hice en la clase de constitucional, por ahí hablaba en aquel entonces que apenas era el proceso electoral, bueno, tocó justo que era el proceso electoral cuando entra Andrés Manuel a la presidencia, y con usted toque temas sobre la soberanía, sobre la reelección, sobre cuestiones de una reforma judicial que ahorita ya se está viendo en este año y que en aquel entonces pues parecía que no estaba ni siquiera en la agenda, pero es algo que se veía venir si ganaba Andrés Manuel.
Entonces trato de adelantarme en unos temas que posiblemente van a ser. Igual les hablé en aquel entonces de una posible o muy segura reforma constitucional o una nueva constitución, y que muy seguramente vamos para allá, depende de la agenda política que pese más ahorita. Si se golpea mucho al Ejecutivo, al presidente, creo que van a dejar la reforma a un lado. Si llega a ganar o llega a sentarse más en el próximo periodo electoral de 2021, el partido de Morena en el Congreso y en los congresos estatales, tengan por seguro que en menos de 3 años vamos a tener una reforma constitucional, y que creo que no tiene nada que ver con nuestra materia, la constitución que quiere proponer Andrés Manuel, que dice una constitución moral. Creo que no tiene lo que es la moral para él, creo que no encajaría mucho con lo que vamos a ver aquí, pero pues son temas que en realidad van algo relacionados. Entonces, pues trato de adelantarme. No sé su maestra cómo les haya dado tanto la clase. Como les digo, si ustedes detectan que algo de estos temas aquí pudiera estar algo repetitivo, me lo comentan y vemos qué partes pudiera yo complementarles de lo que ya vieron, o qué partes pudiéramos eliminar, que digan esto ya lo vimos y no hay ningún problema con eso. Entonces, en la introducción del estudio de la ética van a ser conceptos básicos, ramas que le son afines, la cuestión pues en sí de antecedentes históricos, que hay antecedentes históricos, creo que más de Sócrates que de Aristóteles, que realmente nos pueden servir. Aristóteles, si lo leemos a profundidad, pues pudiéramos considerarlo hoy como machista, o como con algunas ideas que ya fueron muy rebasadas. Sócrates en unas ideas también, pero Sócrates, la ventaja que tenía era su método de enseñanza, o su método de aprendizaje, que era a través de las preguntas, y que eso es algo que ha ido quedando firme, y cómo se podía llegar a una conclusión o llegar a una respuesta a través de diferentes preguntas, y que hoy en día se puede seguir utilizando esta técnica y difícilmente va a pasar de moda. Entonces, es la ventaja también con algunos pensadores de aquella época, ya mucho más recientes, Tomás de Aquino y algunos otros grandes pensadores que vamos a estudiar, que vamos a analizar, y que nos sirven mucho para lo que son esta materia, que no por hablar de Sócrates de 300 antes de Cristo, o Tomás de Aquino de casi más de 1000 años después, no quiere decir que vaya a ser una materia muy teórica, o que vaya a ser algo aburrida, o nada más vamos a estar leyendo de ellos. No, todo lo vamos a aterrizar en la actualidad. Vamos a hablar también de otros autores que, hablando de Maquiavelo, 1521, las máximas de Maquiavelo en El Príncipe se siguen ahorita aplicando y no han pasado nunca de moda. Entonces, así como ellos, podemos hablar de otros autores que podrán pasar los siglos y sus enseñanzas siguen siendo puestas en práctica. Entonces, no va a ser una clase aburrida para nada, van a ver que no. Voy a complementarla también con algunos videos, con algunas infografías, con algunas frases, con algunas publicaciones también, para que aquí salga un diálogo. Y para que salga ese diálogo también les voy a pedir en la próxima clase que en la medida de lo posible tengamos nuestras cámaras encendidas. Si quieren hoy no ser la primera clase, no hay ningún problema, pero sí me gustaría que en las siguientes pudiéramos tener nuestras cámaras para poder estar interactuando un poquito más, sentir que estamos realmente en un diálogo, y que no sea un monólogo nada más, donde yo esté hablando y dando alguna explicación, o bien presentando aquí las diapositivas, explicándolas, ejemplificándolas, sino que realmente pueda haber un diálogo. Es la ventaja a veces también de tener grupos pequeños. Me tocó una vez impartir una materia con un solo alumno, así me la aventé todo de tetra. La ventaja que no fue aburrida porque fue prácticamente un diálogo en todo momento. Pues, obviamente traíamos una presentación, estábamos viendo los temas, pero la ventaja fue que hubo ese diálogo. Otras 2 ocasiones me ha tocado dar a 2 alumnos, y también esa ha sido la ventaja de poder estar interactuando, de poder estar sosteniendo un diálogo más fluido. A veces, cuando somos muchos, pues
como que te pierdes, te cohibes o te da pena preguntar. Cuando nos sentimos en confianza, pues creo que puede haber mucho más interacción. Yo sé que no es lo mismo estar aquí en una videollamada que estar en el salón de clase, pero pues ya nos conocimos hace el pasado, nos conocimos hace ya 2 años, 3 años, no, 2 años aproximadamente. El caso de Paulina, y pues creo que puede haber algo de confianza por ahí. Luego, los actos humanos y su valoración. ¿Cuáles son los actos humanos? Definir el bien y el mal, hablar de cuestiones que puedan realmente aterrizarse con la parte jurídica, con la parte diferenciar de unas normas morales a unas normas jurídicas, cuál es el alcance de uno, cuál es el alcance de otro, y pues hacer una valoración efectiva de los actos y cuáles serían sus consecuencias en el ámbito jurídico. Para las doctrinas éticas, pues hay varias que vamos a analizar, que hablando de cuestiones del hedonismo que vienen de muchos siglos atrás, hedonismo, estoicismo, cuáles son sus diferencias, cómo se vienen a poner de moda en algunos casos algunas de ellas, por ejemplo el hedonismo, que es una filosofía de vida que va con mucha tendencia al placer, a disfrutar de las cosas de la vida de una manera no irresponsable, pero sí de una manera que pues primero es el placer y luego lo demás. Y algunos lo toman como que primero el placer y después la responsabilidad. Y eso a veces nos trae consecuencias sociales. Por ejemplo, pues alguien que tenga hijos y que no responda por ellos y que prefiera pues seguir en fiestas, prefiera seguir otra vida, pues en lo que corresponde a su derecho como persona, está en todo su derecho, pero si se olvida de la responsabilidad de un menor, pues estaríamos hablando que podríamos catalogarlo como una persona hedonista, una persona que no piensa en los demás, que solamente piensa en sí mismo y en su placer momentáneo, sin ver las consecuencias futuras. Entonces, son doctrinas que tienen mucho que ver ahora porque es este tipo de actitudes o este tipo de comportamientos, este tipo de ideologías que están generando un cambio social y están generando un cambio jurídico. Entonces, por eso es la importancia de verlas cada una de ellas. En cuanto a la deontología jurídica, pues ahí abordar principalmente el tema de lo que es la ética en la profesión jurídica. La deontología es la rama de la ciencia que estudia los valores o la ética dentro de una profesión en específico. Hay deontología médica, hay deontología de la religión, hay deontología de diferentes ramas y pues no es la excepción del caso jurídico. Entonces, existe la deontología jurídica. ¿De qué trata la deontología jurídica? Es lo que vamos a ver, cuáles aspectos se involucra, cómo se debe desarrollar, cómo la vamos a aplicar nosotros en la práctica jurídica y cómo debe ser aplicada, obviamente, también por las instituciones. La ley y la obligación sería abordarlo, en el temario viene como ética en el poder legislativo, ética en el poder judicial, ética en el servicio público. Yo prefiero abordarlo primero más que en el poder legislativo, que si bien tenemos ahorita 2 cámaras, una de diputados, una de senadores en el Congreso de la Unión, pues existen otros países que tienen un solo parlamento, una sola asamblea, o su parlamento está compuesto por una cámara alta, por una cámara baja, tiene sus diferencias, entonces prefiero enfocarme en el proceso legislativo, que podría ser más común en todos los demás países, y no solamente abordar el tema del poder legislativo mexicano, sino también qué hacen en otros países y cómo ellos elaboran sus leyes a través de estos mecanismos y cuál es la importancia que tiene la ética en la elaboración de estas leyes. Entonces, prefiero verlo así, la ley, la obligación y el proceso legislativo. Y dejarle ya la otra parte a de ética en el servicio público, de cómo los servidores públicos, si bien podemos entrar en el análisis del servicio público principalmente en el ejecutivo o en los organismos autónomos para su debida implementación, pues pudiéramos agarrar todo lo que sea el servicio público en general
y cómo debe de establecerse los criterios de conducta, códigos de ética en cualquier institución, cómo deben de representarse y también la ética relacionada con los derechos humanos, que sabemos que en el artículo 1 constitucional nos dice que todas las autoridades en todos los ámbitos están obligadas a promover, a proteger, promover y respetar y reparar los derechos humanos en todos los ámbitos. Entonces, todas las autoridades están obligadas, entonces es un compromiso ético también el respeto de los derechos humanos para todas las autoridades. Entonces, servicio público sería abordar todos, organismos autónomos, organismos del Ejecutivo, y en cuanto a la ética judicial, aquí me quiero enfocar más en que el Poder Judicial sí tiene un código de ética mucho más definido que en las otras instituciones. En el Legislativo se pierde mucho este código de ética porque no hay una aplicación concreta de lo que es el código de ética. Igual en el servicio público, en el Ejecutivo, en las autoridades administrativas, se pierde demasiado lo que es la aplicación concreta de los principios de un código de ética. Entonces, el Poder Judicial no, porque el Poder Judicial se basa en 17 principios o 17 virtudes que lo llaman ellos que debe de tener el juzgador, pero no nada más el juzgador, sino también aquel funcionario, el escribiente, el actuario, el secretario. Se debe de regir por varios principios: imparcialidad, objetividad, laboriosidad, compromiso, que se me acordaron ahorita, lealtad, es algo muy, muy importante, basarse en la verdad, en la objetividad, y esos se plasman en una resolución. Y esos se pueden decir que son más concretos porque tenemos dos partes que se están juzgando y las dos partes se van a encargar en su momento también de juzgar cómo fueron juzgados. ¿Y cómo se encargan de juzgar cómo fueron juzgados? A través de los medios de impugnación. Yo no estoy conforme con la resolución que emitió el Poder Judicial y considero que está violando mi debido proceso, está violando cuestiones de legalidad, está violando cuestiones de constitucionalidad, entonces impugno esos actos. Entonces, esa valoración de cómo se desarrolló la función de un juzgador dentro de un juicio van a estar valorados en todo momento, a diferencia del legislativo y a diferencia del judicial, del ejecutivo. Entonces, en esta parte se aterriza todavía más. Creo que el código de ética del Poder Judicial puede aplicar a cualquier otro organismo en México de servicio público, sea cual sea su función. Entonces, esta parte nos va a ayudar bastante, la parte de la ética judicial. Nada más confirmando, siguen ahí, ¿verdad? Porque luego de repente se me va el internet y no me doy cuenta si me quedé hablando solo. Sí, aquí seguimos, Lee. Excelente, gracias. También es una de las partes por las que me interesa la cámara para la próxima sesión, porque así me doy cuenta si me quedé hablando solo o todavía están aquí. Entonces, la parte de la ética judicial la vamos a ver, creo que va a ser una parte muy profunda, muy importante. Ética en el ejercicio de la abogacía, que esto adolecemos mucho, pero pues sí hay abogados que realmente apoyan, colaboran, tienen principios, tienen valores, y vamos a ir principalmente a la esencia de la ética en el principio de la abogacía, porque luego creemos que el ser abogado es defender hasta a los delincuentes, y no siempre va a ser así. Si no va con tus convicciones, tú puedes decir, yo no defendería a un violador, pero alguien puede decir, yo sí defendería a un violador, pero solamente me encargaría de velar porque tenga un proceso justo, que tenga una sentencia justa y que no vaya a ser también violentado en sus derechos que pueda tener. Es una parte ética y es una parte aceptable que se puede llegar a realizar. Entonces vamos a ir a la esencia de lo que es el ejercicio de la abogacía para ir a determinar cómo funciona la ética dentro de esta profesión. Una parte muy importante, que es un tema de los que pongo yo, agrego al temario, que es la colegiación obligatoria para la abogacía. Si no conocen lo que es la colegiación obligatoria,
es una iniciativa que se ha presentado desde hace ya tiempo y desafortunadamente los que están en contra o por quienes no se ha podido generar una colegiación es por los mismos abogados. No quieren un colegio de abogados. ¿Qué sería un colegio de abogados? Porque ya existen colegios de abogados, existen barras, pero no tienen ninguna función vinculante con los abogados. Un colegio de abogados elevado a un rango de ley tendría la facultad de poder administrar o poder estar haciendo una visoría sobre el actuar de los abogados. Tendrían una base de datos de los abogados que existen, las cédulas que estén debidamente registradas y pues cómo es el comportamiento de este abogado, y podrían retirar la cédula de un abogado. No sé si han visto películas en Estados Unidos o algunas series de abogados donde dicen... Yo sí he visto la de, ¿cómo se llama? La de Harvey Specter, la de Suits. Sí, exacto, la de la ley de los audaces, que le ponen también ahí. Exacto, en esa, pues, por un ejercicio falto de ética, pueden perder la licencia como abogado. De hecho, algunos, fue, que era la directora, se me fue ahorita el nombre, que era la directora del despacho, pierde su licencia precisamente por haber aceptado el haber estado en conocimiento del fraude que cometió Mike. Entonces, allá sí tienen un colegio así, un colegio que tiene esa autoridad para poderte retirar una cédula, para poderte poner una sanción por un ejercicio indebido de la profesión. Pero luego va más allá esta propuesta de la iniciativa que dice, vamos a tener un récord de los casos que lleva este abogado. Pues, si tú has llevado 100 casos en tu carrera, ese récord va a incluir cuántos casos llevaste en materia penal, cuántos en materia civil, cuántos en materia mercantil, y eso te va a identificar como si eres un abogado especialista o no especialista en un tema en específico, o si nada más tomas cada caso que te llega. Y luego ese récord, si de esos juicios te agarraste 30 penales y perdiste 27, pues quiere decir que no es tu rama de especialización. Entonces la gente va a poder elegir con mayor precisión a su abogado y no va a elegir a alguien que no tenga experiencia en la materia que está solicitando. Entonces esa es una ventaja de la colegiación también. Por eso los abogados están en contra, porque dicen, entonces yo no voy a poder agarrar cualquier caso porque me voy a tener que basar en ciertos casos, o la gente no me va a querer contratar si ve que perdí más de 10 casos. Pues sí, pero eso te obliga a prepararte más. Eso te obliga a esforzarte y a competir también con los demás abogados. Y eso te obliga a tener unas buenas credenciales. Eso va a hablar más de ti que tu currículum, porque tu currículum tú puedes echar mentiras, pero en los juicios no vas a echar mentiras. El juicio es a favor o en contra, sentencia condenatoria, absolutoria, amparo concedido, amparo negado, o depende en la materia, cómo va a ser la resolución. Ahí no se miente absolutamente nada. Entonces, gente como usuaria va a tener la seguridad de que va a contratar un abogado que realmente es eficiente, es eficaz y que va a tener una buena defensa. Y no un abogado que toda su vida es penalista y luego de repente le cae un caso fiscal y como ve que es una buena cantidad de dinero, dice, bueno, déjame la agarro. Si pierdo, pues como quiera me voy a llevar un buen dinero por la cuantía. Si gano, pues obviamente me voy a llevar mucho más. Pero ¿quién está en juego? No está en juego el abogado, porque al final de cuentas va a terminar ganando algo. Está en juego el asunto del cliente. Entonces, por eso los abogados se niegan mucho a la colegiación obligatoria y por eso algunos resaltamos la importancia de tenerla, porque sí se haría justicia para la gente. Luego, aquí ya la última parte, que es donde ya a partir de la sesión
9 días que vamos a tener, vamos a empezar a abordar algunos temas desde la perspectiva de la ética. Tal vez algunos tomemos de los que vimos en la clase de argumentación, pero aquí viéndolos desde un aspecto de la ética. Vamos a hablar de bioética, vamos a hablar de las nuevas tecnologías, vamos a hablar de cuestiones, ahorita lo que está mucho la cuestión del LGBT, hasta donde hay una parte ética o una parte falta a la ética sobre algunas reformas que se han implementado o algunos cambios que se han hecho en algunos otros países, hasta donde entra el que las personas falten a la ética con tal de conseguir lo que quieren y se aprovechan de las herramientas legales que hay para que salgan a su favor. Un ejemplo tan sencillo, un caso creo que fue en Argentina, de un hombre que tenía 60 años de edad. En Argentina las mujeres se jubilan a los 60, los hombres se jubilan a los 65. Él cumple 60 años de edad y dice, a partir de hoy me autopercibo como una mujer. Entonces va al Estado, pide el cambio de sexo en su acta de nacimiento y en toda su documentación. Dice, a partir de ahora soy mujer. Entonces va y realiza el trámite para su jubilación y se jubila 5 años antes y es pensionado 5 años antes por el Estado. Entonces, ¿hay ética en su actuación? No hay ética en su actuación. Entonces, ¿qué tanto estamos abusando de ese tipo de situaciones para hacerlas a nuestra conveniencia? Porque el hombre no tuvo un cambio de sexo de convertirse en transgénero, simplemente sus documentos. Yo me percibo como mujer, ahora soy una mujer. Entonces, así encontramos otro tipo de casos que pudiéramos decir son el extremo, son la exageración, no están pasando aquí en México, pero tarde o temprano van a llegar a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante este tipo de situaciones? Entonces, así como eso, vamos a ver algunos otros temas donde los vamos a analizar desde un enfoque más profundo que lo que vimos en argumentación, y donde analizaremos todos sus componentes éticos y componentes éticos también institucionales. Entonces, la última parte la vamos a dejar específicamente para esos temas. No quiere decir que con esto no vamos a abordar casos prácticos desde antes, también lo vamos a hacer, pero van a ser estos en función de los temas que vamos a ir desarrollando sábado con sábado. Entonces, hasta donde lleguemos al 31 de octubre va a ser nuestra primera evaluación, una evaluación muy práctica, pequeña. Ustedes van a entregar un ensayo donde hablen precisamente de estos, escojan algún tema, el que ustedes quieran, ya si quieren irlo escogiendo en el desarrollo de estas clases, pero que tenga que ver con la ética o con la aplicación de los valores en ciertos temas jurídicos de actualidad, o que ustedes puedan ver que más adelante se puedan presentar, o que se puedan volver a presentar temas anteriores. Entonces, ustedes van a elegir el tema, si quieren retroalimentación la podemos hacer más adelante, pero vayan pensando ustedes en un tema que quieran escoger, sobre el cual van a trabajar y van a hacer su ensayo, 5 cuartillas igual que el pasado, 5 cuartillas como mínimo, es lo que ustedes van a desarrollar y van a profundizar sobre algún tema de aplicación ética, axiológica, sobre valores, de ontología jurídica, lo que ustedes quieran, pero aterrizado con los temas que vamos a ver aquí. La entrega de este ensayo va a ser el 28 de noviembre, para yo tener oportunidad de revisarlo. Y el 12 de diciembre va a ser la entrega de resultados. Ese día les voy a decir cuál es ya su calificación final, igual que lo hicimos en el pasado, va a ser el 12 de diciembre, último día de clases. Y en los últimos 2 días, previos a este, que sería más o menos el 5 de diciembre y el 20 y tantos de noviembre, déjenme les digo, sí, el sábado 5, entre el sábado 5 de diciembre y el 20, perdón, ando en otra parte, perdón. Sábado 5 de diciembre y sábado 28 de noviembre, ustedes van a exponer aquí sus ensayos. Lo van a platicar, van a decir cuáles fueron su objetivo general, objetivos específicos, cuál fue el planteamiento del problema, cuál es su hipótesis, cuáles son las posibles soluciones. La van a presentar aquí ustedes ante la clase, que esperemos que
que en las próximas 2 semanas entren más compañeros, se inscriban más, podamos ser más. Ya les diría cómo lo distribuiríamos en caso de que entren más, pero estos últimos 2 días sería que ustedes presentaran, aquí con una presentación de PowerPoint y todo, cuál es su trabajo, en qué consistió su ensayo, cómo lo desarrollaron y pues que reciban también retroalimentación aquí por parte nuestra. Entonces, este es en sí la forma en que vamos a trabajar esta materia. Son los temas, les digo, ya se los compartiré en la próxima clase y entre semana, para que estemos en el mismo canal. Los temas prácticamente los voy a dar yo. Las únicas veces que van a presentar ustedes es cuando presenten su ensayo, y obviamente pues que las clases sean completamente interactivas, que estemos interactuando, que estemos platicando. Les voy a estar compartiendo lecturas, sobre todo que vayan relacionadas con el tema. Se las comparto entre semana, ustedes las lean, las platicamos el sábado en clase y compartimos aquí algunos criterios. Entonces va a ser la forma de trabajar. La reunión va a ser a las 12. Por ser la tercera hora, yo sé que ustedes están más cansados. Al ser también nada más 2 en clase, puede también resultar algo ya cansado para ustedes si estuvieran interactuando con los demás maestros. Entonces vamos a procurar que la clase no pase de 1 hora. Nos conectemos a las 12 y terminemos más tarde, la 1 de la tarde. Si llegamos a agotar los temas antes, sin problema podemos terminar la clase, pero procurar no pasar de la 1 para que ustedes también, pues después de estar 5 horas prácticamente pegados en la computadora. Yo sé que los maestros también no van a terminar exactamente, pero pues media hora, 40 minutos que les puedan dar de descanso se te va muy rápido, y el estar sentado tanto tiempo en la computadora pues es muy cansado. Entonces, también es una indicación que tenemos. La indicación es no pasar de entre 1 hora, hora y cuarto, hora y media, perdón, y entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, que sea lo máximo de la clase, y que les pongamos una actividad. Pero yo no voy a componer una actividad ese mismo día. Yo prefiero dejarles la lectura entre semana y que la platiquemos aquí en clase, porque pues daría lo mismo que seguir en clase, es decir, corto la 1 y cuarto para dejarles una actividad, como quiera los voy a tener en la computadora, el único que descansa es el maestro, pero luego también tendré que revisar la actividad. Entonces creo que no tiene caso. Prefiero 1 hora, pero que esa hora sea efectiva, que esa hora sea práctica, y que en esa hora podamos realmente abordar los temas, y ya que se vayan a descansar, y ya entre semana o el mismo domingo leen los artículos, las lecturas que les voy a dejar, y las compartimos en la siguiente semana. Entonces, no sé qué les parezca, dudas, comentarios, sugerencias. No, ninguna duda, yo estoy de acuerdo. Yo también, Lick. Excelente. Muy bien, entonces, ahorita creo que todavía no están dados de altas en la plataforma. En cuanto estén dados de altas, les voy a cargar material, les voy a ir poniendo el programa, les voy a poner lecturas, les pondré ya fechas con las actividades. Entonces ya iremos colocando todo. Todo fue muy prematuro también en este tetra. Yo sé que a lo mejor algunos piensan de que, bueno, pues la experiencia del pasado. Desgraciadamente con esta pandemia, cada tetra es distinto. En el pasado se estuvieron inscribiendo a última hora, pero fue poca la cantidad de alumnos que se inscribieron. En este fue al revés. Los que no se pudieron inscribir en el pasado por cuestiones económicas o por cuestiones de que no les agradaba mucho la conexión en línea, pues regresaron y regresaron bastantes. En un grupo que tengo de prevención social del delito, que normalmente cada tetra me tocaban 30 alumnos, un solo grupo de 30 alumnos, bueno, entre 25 y 30. Hoy se registraron 90. O sea, ayer todavía eran 2 grupos y se vinieron bastantes alumnos a registrarse, y de 60 que eran pasaron a 90, cuando antes eran únicamente 30. Entonces, estamos hablando que afortunadamente son alumnos que pudieron volver a inscribirse. Afortunadamente para la escuela también deja de tener tantas pérdidas como las tuvo anteriormente. Entonces, es bueno para todos, pero también nos descontrola en los primeros días de clase. Entonces, para que nos tengan paciencia con eso, por favor. Si conocen a alguien que le interese inscribirse,
anímenlo y esperemos que podamos contar con más compañeros aquí en la clase. Entonces, pues si no hay más, detengo aquí la grabación y nos vemos la próxima semana. Entre semana esténse pendientes de que si no lo suben a la plataforma, yo les mando, voy a crear un grupo de WhatsApp, un numeroso grupo de WhatsApp para nuestro grupo, y les comparto información en caso de que no los alcancen a subir en la plataforma entre semana, pero yo creo que no va a haber ningún problema. Pero si no, ya como quiera les aviso ahí por WhatsApp. Entonces, esténse pendientes de material, una lectura que les vaya yo a proporcionar para la próxima clase, la platiquemos aquí y empecemos con los primeros temas. Entonces, que tengan muy buen fin de semana y estamos en comunicación en estos días. Igualmente, que tenga buen fin. Que tengan buen fin, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.